En la cena de Acción de Gracias, mi nuera me presentó como la insoportable suegra. Luego le di una lección que dejó a todos boquiabiertos. El aroma a pavo asado llenaba la casa de mi hijo mientras yo llegaba al camino de entrada. Mi corazón latía con una mezcla de ansiedad y esperanza. Siempre la misma sensación al visitar a David y Rebecca. Después de 15 años de matrimonio, todavía me preguntaba si esta vez sería diferente. Alisándome mi vestido azul marino, cuidadosamente elegido para la ocasión, respiré hondo y tomé el pastel de calabaza casero que había preparado. El pastel de calabaza había sido el favorito de David desde la infancia. Un pequeño gesto para sentirme conectada con mi único hijo, aunque en los últimos años esa conexión se había vuelto cada vez más frágil. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar el timbre. David sonrió, pero noté la tensión en sus ojos. «Hola, mamá», dijo dándome un abrazo rápido. «Me alegra que hayas podido venir». «Gracias por invitarme, querido», respondí, tratando de no mostrar cuánto sonaba ensayado ese «me alegra que hayas podido venir», como si estuviera cumpliendo una obligación. Le entregué el pastel, y él lo examinó con una sonrisa forzada. «Rebecca ya hizo el postre, pero estoy seguro de que podemos servir ambos». Conociendo a Rebecca, supuse que mi pastel probablemente permanecería intacto en la cocina, pero asentí y sonreí como siempre. A los 63 años, viuda desde hacía 10, había aprendido el arte de tragar pequeños rebaños. La sala de estar estaba llena de gente. Los padres de Rebecca, su hermano con su esposa, algunos amigos que no conocía. Mis nietos también estaban allí. Emma, de 12 años, y Noah, de 9, absortos en sus tabletas en la esquina de la habitación. «Abuela». Noah finalmente notó mi presencia y corrió a abrazarme. Su pequeño cuerpo contra el mío fue el primer momento genuino de la noche. Rebecca salió de la cocina, impecable en su costoso vestido, el cabello perfectamente peinado como siempre. Nuestras miradas se encontraron por un momento, y ella forzó una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Marta, estás aquí», dijo como si mi presencia fuera una sorpresa, a pesar de la invitación hecha semanas antes. «Gracias por invitarme, Rebecca», respondí, ofreciéndole el vino que había traído. «Espero que te guste». Ella tomó la botella, examinando la etiqueta con una expresión que sugería que había cometido un grave error en mi elección. Interesante. Guardaré esto para una ocasión especial. Traducción. El vino nunca se abriría. Intenté iniciar una conversación con Emma, pero ella apenas levantó la vista de su tableta. Durante los últimos 2 años, había notado cómo mis nietos parecían cada vez más distantes, como si sutilmente se les hubiera enseñado a mantenerme a distancia. «La cena está casi lista», anunció Rebecca. «¿Por qué no nos sentamos todos?» La mesa estaba bellamente decorada. Eso no podía negarlo. Rebecca siempre tuvo talento para crear escenarios visualmente perfectos. Me senté en el lugar indicado en el extremo más alejado de la mesa, lejos de David y los niños. Mientras todos se acomodaban, Rebecca permaneció de pie, copa de vino en mano, preparándose para lo que parecía ser un discurso. «Antes de empezar, me gustaría agradecer a todos por estar aquí en este día de Acción de Gracias», comenzó, su tono perfectamente modulado. «Es maravilloso estar rodeados de gente que amamos». Sonreí educadamente, tratando de ignorar lo invisible que me sentía en ese momento. «Y para aquellos que están conociendo a nuestra familia hoy», continuó, señalando a una pareja que no conocía. «Permítanme presentar a todos», y recorrió la mesa presentando a cada persona con comentarios cálidos. «Mis encantadores padres, John y Elaine, mi hermano Brian y su maravillosa esposa, Melissa. Nuestros queridos amigos, Mark y Susan». Cuando llegó a mí, hubo una pausa deliberada. Algo en su mirada cambió y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «Y esta», dijo con una sonrisa fina, «es Marta, la insoportable suegra». El silencio que siguió fue ensordecedor.
Sentí que la sangre se me iba de la cara mientras todas las miradas se volvían hacia mí. Algunos parecían avergonzados, otros curiosos, como si esperaran mi reacción a esta broma. David carraspeó, incómodo. «Rebeca», murmuró, pero no dijo nada más. No me defendió, no corrigió el comentario. Simplemente se quedó mirando su plato con repentino interés. Fue en ese momento, sentada en la mesa de acción de gracias, expuesta y humillada, que algo se rompió dentro de mí. No fue solo la crueldad de ese momento, fue la acumulación de años de pequeñas exclusiones, comentarios hirientes disfrazados de bromas, invitaciones olvidadas a eventos familiares, fotos en redes sociales de salidas con mis nietos, de las que nunca me enteré. «Lo siento, fue solo una broma», dijo finalmente Rebeca, riendo ligeramente como si estuviera exagerando con mi silencio. «Marta sabe que la adoro». Sonreí mecánicamente porque eso era lo que siempre hacía. Me tragaba el dolor, mantenía la paz. No quería crear problemas para David. No quería ser la suegra difícil de la que Rebeca siempre me acusaba. «Por supuesto», respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. «Encantadora como siempre, Rebeca». La cena transcurrió con conversaciones forzadas. Comí poco. El nudo en mi garganta dificultaba tragar cualquier cosa. Observé cómo Rebeca controlaba hábilmente todas las interacciones, cómo David parecía una sombra del hombre seguro que había criado, cómo mis nietos apenas me miraban. Mientras los demás comían y hablaban, una certeza creció dentro de mí. La Marta que tragaba insultos y aceptaba migajas de afecto había muerto en esa mesa. Era hora de un cambio. Era hora de recuperar mi dignidad. No sabía exactamente cómo, pero allí, en esa mesa de acción de gracias, humillada en silencio frente a extraños y familiares, me hice una promesa. Esto no podía continuar. Cuando la cena terminó, y me despedí con sonrisas educadas y abrazos mecánicos, nadie podría haber imaginado la transformación que había comenzado dentro de mí. Rebeca me había subestimado por última vez. Esta suegra insoportable estaba a punto de dar una lección que nadie en esa familia olvidaría. El viaje a casa desde la casa de David fue un borrón. Las lágrimas amenazaban con derramarse, pero me negué a dejarlas caer. 10 millas de carreteras oscuras se extendían ante mí, mientras los recuerdos inundaban mi mente, cada uno más nítido que el anterior. No siempre había sido así. Cuando David me presentó a Rebeca hace 18 años, ella era todo sonrisas y encanto. «He oído mucho sobre usted, señora Wilson», había dicho, abrazándome cálidamente. «David la adora». Recordé lo esperanzada que había estado. Después de perder a Richard por cáncer, David era mi única familia. La perspectiva de ganar una hija a través del matrimonio me llenó de alegría. Los cambios fueron tan graduales que apenas los noté. Primero llegaron las críticas sutiles. «¿Oh, es eso lo que te vas a poner para ir al restaurante?», preguntaba Rebeca con voz melosa pero ojos críticos. «David mencionó que antes hacías el pastel de carne de manera diferente», decía. Aunque David nunca se había quejado de mi cocina antes, luego vino la distancia. Las visitas de fin de semana se volvieron mensuales, luego solo en vacaciones. Las llamadas telefónicas se acortaron. Cada vez que llamaba, David siempre estaba saliendo o en medio de algo importante. Entré en mi camino de entrada, la casa modesta, oscura y tranquila. Dentro me desplomé en el sofá sin encender las luces. En la chimenea, las fotos narraban una vida que parecía cada vez más ajena. La graduación de David, nuestras vacaciones familiares, Richard y yo en nuestro 30 aniversario. La foto del nacimiento de Emma era mi favorita. En ella yo sostenía a mi nieta recién nacida, el brazo de David alrededor de mí, todos radiantes. Rebeca se estaba recuperando en la cama del hospital, pero la cámara había capturado nuestra alegría. 2 semanas después de esa foto, comenzaron los verdaderos problemas. «Mamá, Rebeca cree que es mejor que no visites por un tiempo».
El bebé necesita una rutina. La voz de David había sido de disculpa, pero firme. Cuando finalmente me permitieron visitar, la madre de Rebeca ya estaba instalada en la habitación de invitados, ayudando indefinidamente. Abrí mi teléfono, deslizando las redes sociales de David. Allí estaban, fotos familiares sonrientes en el zoológico, la playa, reuniones festivas a las que no había sido invitada. Vi una de hace 3 meses. Fin de semana de reunión familiar. El título me dolió. Toda la familia extendida de Rebeca estaba allí. Ni siquiera lo sabía. Lo peor llegó cuando Noah comenzó la escuela. Me había ofrecido a ayudar con las recogidas, como muchas abuelas hacen. «Qué dulce, Marta», había dicho Rebeca. «Pero lo tenemos cubierto. Además, los niños tienen tantas actividades. Sería demasiado complicado explicártelo». ¿Demasiado complicado? Como si no pudiera entender un horario simple. Como si pudiera dañar a mis propios nietos por mi incompetencia. Dejé el teléfono y finalmente me permití llorar. No solo por la humillación de esta noche, sino por los años de exclusión sistemática, los planes cancelados, las invitaciones olvidadas, la forma en que Rebeca me interrumpía o redirigía las conversaciones, cuando intentaba conectar con David o los niños. La dolorosa verdad era que me había vuelto invisible en mi propia familia. Un fantasma que rondaba por los márgenes, tolerada en lugar de bienvenida. Fui a mi escritorio y saqué un pequeño diario de cuero. Dentro había notas que había estado guardando durante años, aunque nunca me había admitido por qué. Fechas de visitas canceladas con las excusas de Rebeca. Capturas de pantalla de eventos familiares que había descubierto después. Breves relatos de comentarios hechos para socavarme. No era solo paranoia. El patrón era claro como el día en esas páginas. Hubo una vez que llevé galletas caseras para los niños, solo para que Rebeca las tirara cuando creyó que no la estaba mirando. Demasiada azúcar. Había afirmado antes de servir magdalenas compradas en la tienda 1 hora después. Fue la Navidad pasada cuando mis regalos cuidadosamente elegidos para los niños se quedaron accidentalmente sin abrir hasta que me fui a casa. Fue el proyecto del árbol genealógico que Emma hizo para la escuela. La familia de Rebeca meticulosamente representada, mientras yo era reducida a un pequeño círculo, simplemente etiquetado como Abuela W. Y a través de todo, David se había transformado lentamente del hijo amoroso y atento, que crié en un hombre distante que no podía mirarme a los ojos, cuando su esposa me insultaba en su mesa. La comprensión me golpeó con asombrosa claridad. Había estado permitiendo este trato durante años. Al sonreír a través del dolor, al nunca confrontar el comportamiento de Rebeca, al aceptar el abandono de David, les había enseñado que soportaría cualquier cosa para mantener mi tenue lugar en sus vidas. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de mi amiga Elaine. ¿Cómo estuvo Acción de Gracias? Me quedé mirando la pregunta. ¿Cómo podría explicarlo? En cambio, tomé una decisión. Le envié un mensaje de vuelta. ¿Podemos vernos para tomar un café mañana? Necesito tu consejo. Por primera vez en años, no iba a fingir que todo estaba bien. No iba a aceptar en silencio mi papel asignado como la suegra no deseada. Esa noche, mientras yacía en la cama mirando al techo, me di cuenta de que la Marta que dejó esa mesa de Acción de Gracias no era la misma Marta que había llegado con un pastel de calabaza casero y una desesperada esperanza de aceptación. Rebeca quería una suegra insoportable. Quizás era hora de mostrarle lo que eso realmente significaba. ¿De verdad te presentó como la suegra insoportable a todos en la mesa? La voz de Elaine se elevó con incredulidad, atrayendo miradas de las mesas cercanas en la pequeña cafetería donde estábamos sentadas. Asentí, envolviendo mis manos alrededor de mi taza de café. Y David simplemente se sentó allí, no dijo una palabra. Elaine había sido mi amiga durante más de 30 años. Habíamos enseñado en la misma escuela primaria hasta la jubilación. Nos habíamos apoyado mutuamente a través de la muerte de nuestros maridos.
y habíamos compartido innumerables citas para tomar café como esta. A diferencia de mí, Elaine tenía una relación maravillosa con su nuera. Marta, esto ha ido más allá de la grosería. Esto es abuso emocional, dijo Elaine con firmeza. Me has estado contando fragmentos durante años, pero escucharlo todo junto, sacudió la cabeza. ¿Por qué lo has tolerado durante tanto tiempo? La pregunta quedó en el aire. Afuera, la nieve de diciembre comenzó a caer, espolvoreando la acera de blanco. Miedo, admití finalmente. Miedo a perder a David por completo. Miedo a no volver a ver a mis nietos. ¿Y con qué frecuencia los ves ahora?, preguntó Elaine suavemente. La verdad dolió. Días festivos, a veces ni siquiera entonces. Descubrí que fueron a Disney World la primavera pasada. Emma tuvo un recital de baile del que nunca me informaron. Mi voz se quebró. Noah perdió su primer diente. Vi la publicación en Facebook. Elaine se estiró por la mesa y me apretó la mano. Entonces, ¿ya los estás perdiendo? Sí. La palabra salió como un susurro. Entonces, ¿qué tienes que perder al defenderte? Nada. La realización fue a la vez aterradora y liberadora. Mientras conducía a casa, las palabras de Elaine resonaban en mi mente. Durante años, había creído que mantener la paz a toda costa era la única forma de mantener mi tenue conexión con mi familia. Pero ese enfoque había fracasado espectacularmente. En casa, me encontré de pie frente al espejo del pasillo, mirándome de verdad por primera vez en años. ¿Cuándo se había encorvado tanto mi postura? ¿Cuándo había empezado a vestirme con estos colores apagados que no llamaban la atención? ¿Cuándo había empezado a verme a través de los ojos despectivos de Rebeca? El teléfono sonó, asustándome. El nombre de David parpadeó en la pantalla. Mamá. Su voz sonaba tensa. Rebeca quería que te llamara. Cree que podrías haber malinterpretado su broma de ayer. No era una disculpa, ni siquiera cerca. ¿Ah, sí? Mantuve mi voz neutral. Ya sabes cómo es. Su sentido del humor puede ser diferente. Hizo una pausa. De todos modos, ella se siente mal si te lo tomaste mal. De nuevo no era una disculpa. Ella se sentía mal si yo me lo había tomado mal, echándome la culpa a mí. En el pasado, me habría apresurado a arreglar las cosas. Oh, está bien, no te preocupes. Las palabras casi salieron automáticamente. En cambio, respiré hondo. ¿Cómo debería haberme tomado que me llamaran insoportable delante de toda tu familia y amigos, David? El silencio se extendió entre nosotros. Ella no lo quiso decir así, dijo finalmente, su tono a la defensiva. ¿Cómo lo quiso decir? Más silencio. Mamá, ¿por qué estás haciendo esto difícil? Fue solo una broma. Ahí estaba. Yo era el problema. Estaba haciendo esto difícil al no aceptar la humillación pública con una sonrisa. David, dije con cuidado, ¿alguna vez presentarías a la madre de Rebeca de esa manera? ¿A Rebeca le parecería divertido si lo hicieras? Eso es diferente, dijo rápidamente. ¿Por qué? No tenía respuesta. He estado pensando, continué en el silencio. Quizás deberíamos pausar nuestros arreglos navideños habituales este año. Cada año yo llevaba regalos en Nochebuena. Luego regresaba el día de Navidad para cenar. El patrón era siempre el mismo. Mis regalos minimizados, mis presentes tolerados, mis contribuciones a la comida reorganizadas o reemplazadas por Rebeca. ¿Qué quieres decir? David sonó genuinamente sorprendido, y eso en sí mismo era revelador. La idea de que yo pudiera establecer un límite nunca se le había ocurrido. Creo que necesito un tiempo para mí este año. Las palabras se sentían extrañas, pero correctas. Pero los niños te esperan. Es tradición. ¿Lo era, sin embargo? Una tradición implica algo preciado. Nuestro arreglo navideño se había convertido en una actuación de unidad familiar, que me hacía sentir más sola que si me hubiera quedado en casa. Estoy segura de que lo harás encantador para ellos, dije. Dales mi cariño. Mamá, comenzó, pero lo interrumpí suavemente. Tengo que irme ahora, David. Te llamaré después de las fiestas.
Colgué antes de que pudiera protestar más. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Por primera vez en años, había dicho mi verdad sin disculparme por ello. Esa noche, hice algo que no había hecho en años. Llamé a mi antigua colega, Susan, para cenar. Luego envié un correo electrónico al centro comunitario local sobre oportunidades de voluntariado. Saqué mi set de acuarelas, polvoriento por el desuso, y lo puse sobre la mesa del comedor. Mi vida se había reducido a girar en torno a la familia de David, esperando invitaciones que rara vez llegaban, manteniendo mi agenda perpetuamente abierta en caso de que me necesitaran, haciéndome pequeña y poco exigente con la esperanza de ser incluida. No más. Le envié un mensaje de texto a David antes de acostarme. He reflexionado mucho sobre nuestra conversación. Te quiero a ti y a los niños profundamente, pero ya no puedo aceptar ser tratada como algo secundario en sus vidas. Cuando estés listo para hablar de esto honestamente, estoy aquí. No respondió, pero esa noche dormí mejor que en años. La Marta que se despertó a la mañana siguiente se puso un poco más erguida. La batalla que se avecinaba sería difícil, pero por primera vez entendí que mi dignidad valía la pena luchar, y apenas estaba empezando. La Navidad llegó y se fue. Ninguna llamada de David, solo un mensaje de texto el día de Navidad. Feliz Navidad, mamá. El silencio dolió, pero también fue revelador. Había rechazado una invitación, establecido un límite, y mi hijo se había retirado por completo. Enero llegó con un manto de nieve y un nuevo sentido de propósito. Comencé a reunirme regularmente con una terapeuta llamada doctora Mitchell, una mujer amable de unos 50 años que se especializaba en dinámica familiar. Lo que estás describiendo es un patrón de control clásico, explicó durante nuestra tercera sesión. Tu nuera se siente amenazada por tu relación con tu hijo y tus nietos. Por eso te ha empujado sistemáticamente a los márgenes. ¿Pero por qué?, pregunté. Nunca me he entrometido en su matrimonio. Me he desvivido por complacerla. Precisamente, dijo la doctora Mitchell. Cuanto más complaces un comportamiento irrazonable, más se refuerza la idea de que ese comportamiento es aceptable. Has estado tratando de demostrar tu valía siendo complaciente, pero para alguien como Rebeca, eso se ve como debilidad. La palabra dolió, pero reconocí su verdad. ¿Qué puedo hacer?, pregunté. No quiero perder a mi hijo y a mis nietos para siempre. Puede que tengas que estar preparada para que las cosas empeoren antes de mejorar, advirtió. Cuando cambias patrones en las relaciones, a menudo hay resistencia, pero el patrón actual no está funcionando, Marta. Estás siendo borrada de tu propia familia. Febrero trajo una sorpresa. Emma, mi nieta de 12 años, me llamó una tarde. Abuela. Su voz era tentativa. ¿Estás enojada con nosotros? Mi corazón se encogió. Claro que no, cariño. Nunca podría estar enojada contigo. Entonces, ¿por qué no viniste en Navidad? Papá dijo que estabas ocupada, pero nunca antes habías estado ocupada. La implicación era clara. David lo había hecho sonar como mi elección, como si hubiera tenido cosas mejores que hacer que estar con mi familia. Necesitaba un tiempo para pensar, dije con cuidado. A veces los adultos necesitan espacio para resolver las cosas. Oh, hizo una pausa. Mamá dice que estás siendo dramática. Por supuesto que lo hizo. Emma, ¿recuerdas cómo me llamó tu mamá en Acción de Gracias? Otra pausa. La suegra insoportable. Su voz había bajado a un susurro. Dice cosas así a menudo cuando no estás cerca. La confirmación no debería haber dolido, pero lo hizo. ¿Cómo te hizo sentir cuando lo dijo?, pregunté suavemente. Mal, admitió Emma. Noah lloró después. Dijo que fue cruel. Mi dulce Noah. Al menos alguien había reconocido la heldad por lo que era. Me hirió mis sentimientos, dije honestamente. Y cuando la gente hiere nuestros sentimientos, a veces necesitamos tiempo para sanar. ¿Vendrás a vernos pronto? Saqué una A en mi proyecto de ciencias. Me encantaría escucharlo todo. Quizás podríamos vernos para tomar un helado este fin de semana. Solo tú y yo.
Después de colgar, llamé a David. Fue al buzón de voz como esperaba. David, Emma me llamó. Le gustaría que nos viéramos para tomar un helado este fin de semana. Me gustaría tu permiso para llevarla el sábado por la tarde. Por favor, házmelo saber. Me envió un mensaje de texto 1 hora después. Bien, 2 de la tarde 1 hora. 1 hora con mi nieta. Concedida como un favor a regañadientes. Aún así, era algo. Ese sábado, mientras Emma y yo estábamos sentadas una frente a la otra en la heladería, tuve cuidado de no hablar mal de Rebeca, ni de preguntarle a Emma sobre su casa. En cambio, la escuché mientras me explicaba emocionada su proyecto de ciencias sobre los ecosistemas. Mamá no ayudó en absoluto, dijo con orgullo. Dijo que era demasiado desordenado. Bueno, creo que suena maravilloso, respondí. Siempre me encantaron los proyectos de ciencias cuando enseñaba. Los ojos de Emma se abrieron. ¿Eras maestra? Mamá dijo que solo te quedabas en casa. Otra mentira. Enseñé en la escuela primaria durante 30 años. Enseñé 3er grado, le dije. Tu papá solía venir a mi clase después de la escuela. Ayudaba a alimentar a la cobaya de la clase. Emma se rió. Papá le tenía miedo a nuestro hámster. Hizo que mamá limpiara la jaula. Estos pequeños destellos de sus vidas, las reales, no las versiones pulidas de las redes sociales, eran preciosos. A medida que nuestra hora juntos llegaba a su fin, Emma preguntó, ¿podemos hacer esto de nuevo, abuela? Me encantaría, dije abrazándola. Adiós. David estaba esperando en el estacionamiento, mirando su reloj. Asintió bruscamente mientras Emma corría hacia él, hablando emocionada sobre nuestro tiempo juntas. Emma, sube al coche, por favor, dijo con la voz tensa. Una vez que ella estuvo dentro, se volvió hacia mí. Mamá, ¿qué estás haciendo? Tomando un helado con mi nieta, respondí simplemente. ¿Sabes a qué me refiero? Este repentino establecimiento de límites, la Navidad saltada, ahora estas visitas individuales. Rebeca cree que estás tratando de crear una división en nuestra familia. Sostuve su mirada firmemente. Estoy haciendo lo contrario, David. Estoy tratando de preservar mi relación con mi familia, de una manera que mantenga mi dignidad al rechazarnos en Navidad. No te rechacé. Decliné una invitación después de ser humillada públicamente en la anterior reunión familiar. Él desvió la mirada. Ella se disculpó por eso. No, no lo hizo. Dijo que lo malinterpreté. Eso no es una disculpa. David se pasó una mano por el pelo, un gesto que recordaba a cuando era un adolescente frustrado. ¿Qué quieres de mí, mamá? Fue la primera pregunta honesta que había hecho en años. Quiero que me traten con respeto, dije. Quiero que me incluyan en la vida de mis nietos. Quiero que dejes de permitir que tu esposa me menosprecie. Su mandíbula se apretó. No entiendes lo que es vivir con Rebeca. Terminé. Tienes razón, no lo entiendo. Pero sí entiendo lo que es ser sistemáticamente excluida de la vida de mi hijo. Y no lo aceptaré más. Mientras conducía a casa, me di cuenta de algo importante. Esto no se trataba solo de enfrentarse a Rebeca. Se trataba de ayudar a David a ver lo que le había pasado a nuestra relación y a él. El camino por delante no sería fácil, pero por primera vez en años, sentí que estaba luchando por algo, no solo soportándolo. Marzo trajo cambios inesperados. Después de mi cita para tomar helado con Emma, comencé a recibir mensajes de texto de ella, pequeñas actualizaciones sobre la escuela, preguntas sobre recetas, fotos de proyectos de arte. Cada mensaje era un pequeño puente que se estaba reconstruyendo. Para el cumpleaños de Noah a finales de marzo, envié un paquete con un regalo cuidadosamente elegido, un kit de cohete modelo, que podríamos construir juntos si alguna vez se le permitía visitarme. No recibí ningún reconocimiento de David o Rebeca, pero Emma envió una foto furtiva de Noah sosteniendo el regalo sin envolver, radiante. Le encanta, decía su mensaje. Mamá dijo que era demasiado complicado, pero papá dijo que trabajarían en ello. Una pequeña victoria. David había contradicho a Rebeca por una vez. Mis sesiones semanales con la doctora Mitchell continuaron. Estás progresando, me dijo. Recuerda,
Tu objetivo no es ganar contra Rebeca, es establecer límites saludables y reconstruir conexiones genuinas. Asentí, aunque una parte de mí todavía fantaseaba con que Rebeca finalmente recibiera su merecido. La doctora Mitchell pareció leerme la mente. Marta, la reivindicación puede sentirse bien momentáneamente, pero no sanará a tu familia. Concéntrate en las relaciones que quieres restaurar. Abril llegó, trayendo consigo una invitación que no esperaba. Cena de Pascua en casa de David y Rebeca. Lo abordé con cauteloso optimismo, preparándome emocionalmente con las técnicas que la doctora Mitchell me había enseñado. Cuando llegué, las cosas se sentían diferentes. David me saludó con un abrazo más cálido de lo habitual. Los niños corrieron a abrazarme, Noah contándome emocionado sobre el cohete que construiríamos pronto. Rebeca fue civil, sino cálida, sus comentarios habituales con púas notablemente ausentes. Durante la cena, noté algo más. David estaba observando a Rebeca cuidadosamente, casi estudiando sus interacciones conmigo. 2 veces, cuando ella comenzó a hacer indirectas sutiles, él redirigió la conversación. Algo había cambiado. Después del postre, mientras Rebeca estaba en la cocina, David les pidió a los niños que me mostraran su nuevo columpio en el patio trasero. Mientras salíamos, bajó la voz. «Mamá, ¿podemos hablar más tarde esta semana a solas?» Mi corazón dio un vuelco. Por supuesto. 3 días después, nos reunimos en un pequeño café a medio camino entre nuestras casas. David parecía cansado, las ojeras muy marcadas. «Te debo una disculpa», comenzó mirando su café. «Una grande. Esperé sin fiarme de mí misma para hablar. Después de Acción de Gracias y luego Navidad, estaba enojado contigo», continuó. «Pensé que estaba siendo difícil, pero luego comencé a prestar atención, realmente a prestar atención». Me miró, con los ojos preocupados. Observé cómo Rebeca habla de ti cuando no estás cerca, cómo les dice a los niños que estás demasiado ocupada para verlos cuando sé que ella ha cancelado planes contigo, cómo reorganiza tus regalos u olvida decirme cuándo has llamado. La validación después de años de gaslighting me hizo llorar. «La semana pasada», dijo bajando la voz, «encontré correos electrónicos entre ella y su madre. Se estaban burlando de ti, planeando cómo mantenerte alejada del próximo recital de Emma». Sacudió la cabeza. «Fue cruel, mamá, deliberadamente cruel». «Lo he sabido durante años, David», dije suavemente. Él hizo una mueca. «¿Por qué no dijiste nada?» «Lo intenté muchas veces, pero no quisiste escucharlo. Siempre la defendiste». Se pasó una mano por el pelo. «No quería verlo. Era más fácil creer que estabas exagerando que admitir que yo había permitido que esto sucediera». Hizo una pausa. «¿Cuándo empezó?» «Casi inmediatamente después de casarse», admití. «Cosas pequeñas al principio. Luego, después de que nació Emma, se intensificó». La cara de David se descompuso. 15 años. He dejado que esto siga durante 15 años. Estabas atrapado en el medio, dije, aunque una parte de mí quería que sintiera todo el peso de su fracaso en proteger nuestra relación. «No», dijo con firmeza. «Elegí el camino fácil. Elegí creer lo que era conveniente». La cruda honestidad me sorprendió. Este era un David diferente al hombre que evitaba el conflicto que había conocido estos últimos años. «¿Qué cambió?», pregunté. «Tú lo hiciste», dijo simplemente. «Cuando dejaste de aceptar el trato, cuando empezaste a establecer límites, me hizo ver lo que estaba pasando». Luego Emma llegó a casa de tu cita para tomar helado hablando de lo buena maestra que eras, y Rebeca la regañó diciendo que estaba exagerando. Algo hizo clic. Me di cuenta de que ya no reconocía mi propia vida. Estiré la mano por la mesa y le tomé la mano. «¿Qué vas a hacer?». Él me apretó la mano. «He comenzado terapia solo, no terapia de pareja. Necesito averiguar cómo permití que esto sucediera, cómo me convertí en alguien que dejaría que trataran a su madre de esta manera». Sus ojos se encontraron con los míos, decididos. «Y le he dicho a Rebeca que las cosas tienen que cambiar». No se lo tomó bien. Podía imaginarlo.
Rebeca había controlado la narrativa durante mucho tiempo. Los niños te extrañan, continuó. Te extraño. Te quiero de vuelta en nuestras vidas. Realmente, en nuestras vidas. Yo también quiero eso, dije. Pero no puedo volver a como estaban las cosas. Lo sé. No espero que lo hagas. Solo dudó. Necesito tiempo para arreglar esto, para arreglarme a mí mismo. Al despedirnos, David me abrazó fuertemente. Lo siento, mamá. Lo siento mucho. Conduciendo a casa, las emociones luchaban dentro de mí. Esperanza, reivindicación, un dolor persistente y una nueva preocupación por mi hijo atrapado en lo que seguramente sería un difícil ajuste marital. Había querido que David viera la verdad, pero ahora que lo hacía, el camino a seguir seguía siendo incierto. Rebeca no cedería el control fácilmente. La confrontación que había evitado durante mucho tiempo podría ser ahora inevitable. Pero una cosa estaba clara: ya no la enfrentaba sola. Las semanas siguientes a mi conversación con David fueron turbulentas. Rebeca dejó de responder a mis mensajes sobre ver a los niños. David organizaba visitas y luego llamaba disculpándose para reprogramar. Algo estaba sucediendo en su casa, una batalla silenciosa de la que no era consciente, pero que podía sentir que se extendía. Dale tiempo, aconsejó la doctora Mitchell durante nuestras sesiones. Los sistemas familiares se resisten al cambio. Has alterado un patrón establecido desde hace mucho tiempo. A finales de mayo, llegó una invitación: el recital de piano de primavera de Emma. El sobre color crema dirigido con la letra de David se sintió como una rama de olivo. Dediqué más tiempo a prepararme para el evento, eligiendo un elegante vestido azul que no había usado en años. Mientras me aplicaba un toque de lápiz labial, estudié mi reflejo. La mujer que me devolvía la mirada se mantenía más erguida, sus ojos más claros y decididos de lo que habían estado en años. El auditorio de la escuela ya se estaba llenando cuando llegué. Vi a David guardando un asiento cerca del frente. Rebeca no estaba a la vista. Tuvo una migraña, explicó mientras me sentaba a su lado, el alivio en su voz palpable. Noah está con su hermana esta noche. Una parte de mí se sentía culpable por mi propio sentimiento de alivio. No le deseaba ningún mal a Rebeca, pero su ausencia significaba un respiro de la tensión. Emma está nerviosa, dijo David. Se alegrará mucho de que hayas venido. Cuando Emma subió al escenario, sus ojos escanearon al público con ansiedad. Cuando nos vio, su pequeña cara se iluminó. Tocó maravillosamente, sus dedos bailando sobre las teclas con una confianza que no le había visto antes. Después del recital, mientras esperábamos a Emma en el vestíbulo, una mujer se nos acercó. La profesora de piano de Emma, la señora Chen. Señor Wilson, dijo cordialmente. Luego se volvió hacia mí con una sonrisa. Y usted debe ser Marta. Emma habla de usted todo el tiempo. Parpadeé sorprendida. ¿Lo hace? Oh, sí. Me dice que usted fue maestra y que la ha estado ayudando con su técnica. Sus ejercicios para la posición de las manos han marcado una gran diferencia. Miré a David, confundida. Yo no le había dado a Emma ningún consejo sobre piano. La señorita Chen continuó, ajena a mi desconcierto. Y gracias por los libros de música que envió. Esas adaptaciones clásicas son perfectas para su nivel. La expresión de David se oscureció. ¿Qué libros de música? La sonrisa de la señora Chen vaciló. Los que Emma trajo el mes pasado, dijo que eran de su abuela. Emma corrió hacia nosotros entonces, radiante de emoción después de la actuación. David la abrazó, su voz cuidadosamente controlada. Estuviste increíble, cariño. La señorita Chen nos estaba contando sobre unos libros de música que te envió la abuela. Emma se congeló, sus ojos yendo y viniendo entre nosotros. Emma, dije suavemente. Me temo que hay una confusión. Yo no te envié ningún libro de música. Su cara se arrugó. Lo siento, es que mamá dijo que ya no podía tomar lecciones porque eran demasiado caras, pero me encanta el piano,
Así que le dije a la señorita Chen que los libros eran tuyos y que me estabas ayudando. La mandíbula de David se apretó. ¿Tu madre dijo que no podíamos pagar las lecciones? Emma asintió con tristeza. Deberíamos hablar de esto en casa, dijo David con la voz tensa. Despídete de la abuela y de la señorita Chen. Mientras Emma me abrazaba para despedirse, susurró. Lo siento, abuela. No tienes nada de qué disculparte, le aseguré. Estoy orgullosa de ti. Conduciendo a casa, mi mente daba vueltas. Rebeca le había mentido a Emma sobre que las lecciones eran demasiado caras. ¿Era simplemente otra forma de controlar la narrativa familiar o algo más? La respuesta llegó 3 días después. David llamó, su voz exhausta pero resuelta. Mamá, hay algo que debes saber. Rebeca ha estado administrando mal nuestras finanzas. ¿Qué quieres decir? Suspiró pesadamente. Le dijo a Emma que no podíamos pagar las lecciones de piano, pero se gastó miles en un fin de semana de spa con sus amigos ese mismo mes. Es un patrón que finalmente he notado. Restringe el gasto en cosas que me importan a mí o a los niños mientras se da caprichos. Escuché, sorprendida pero no impactada. El control rara vez se limita a un aspecto de la vida. Hay más, continuó. ¿Recuerdas esos fondos universitarios que abrimos para los niños cuando nacieron? ¿A los que contribuías cada año? Mi estómago se encogió. Sí. La mitad del dinero ha desaparecido. Rebeca lo transfirió a una cuenta personal. La traición dolió como un golpe físico. Durante años, había enviado cheques para la educación de mis nietos, dinero ahorrado de mi pensión de maestra, destinado a darles un comienzo en la vida. David, lo siento mucho. No te disculpes, dijo con firmeza. Soy yo quien debería haber estado prestando atención. Voy a arreglar esto, mamá. Todo. 2 semanas después, David preguntó si los niños podían quedarse conmigo durante el fin de semana. Rebeca y yo necesitamos tener algunas conversaciones serias, explicó, sin los niños alrededor. Esos 3 días con Emma y Noah fueron preciosos más allá de las palabras. Horneamos galletas, construimos el cohete, jugamos juegos de mesa y hablamos. Realmente hablamos sobre la escuela, los amigos, los sueños. Nadie monitoreaba nuestras conversaciones ni acortaba las visitas. Cuando David vino a recogerlos, se veía diferente, de alguna manera aliviado, a pesar del difícil fin de semana que sabía que debió haber tenido. Rebeca se va a mudar por un tiempo, dijo en voz baja mientras los niños recogían sus cosas. Vamos a intentar la terapia, pero le he dejado claro que las cosas tienen que cambiar permanentemente. Asentí, entendiendo todo lo que no decía.